Creen que pagar la hipoteca antes es siempre lo mejor, pero los números dicen otra cosa. Hoy verán cuándo adelantar el pago de la hipoteca conviene y cuándo les cuesta dinero. Esta es la matemática que la mayoría usa. Tengo esta casa con hipoteca al 6% y $500 extra al mes. ¿Uso esos 500 para pagar la hipoteca al 6%? ¿O meto estos 500 en la bolsa que promedia el 10% al año? Como el 10% es más que el 6, ¿tiene sentido meter mis 500 extra aquí porque obtendré un 4% extra de retorno? Si invierte $500 al mes en bolsa y crece al 10% anual, en 20 años, sus 500 mensuales serán unos $382,000. Pero si tomara esos $500 al mes y los sumara a su hipoteca para pagarla antes, ahora en 20 años, habrá ahorrado unos $232,000. Eso es una acumulación en su capital, más el interés que ya no tiene que pagar. Claramente, $382,000 son unos $150,000 más que $232,000. Y aquí es donde todos dicen, inviertan su dinero, no amortizan la hipoteca. Pero esa no es la situación completa. La razón número uno es que al invertir su dinero aquí, esto conlleva riesgo, mientras que al pagar su hipoteca, no hay riesgo alguno asociado a ello. Porque al poner su dinero en bolsa, al año siguiente, el mercado podría subir. La bolsa podría mantenerse o disminuir en 2025, creciendo alrededor del 16%. Pero vimos 3 caídas bursátiles al inicio del 2025 cada vez que el presidente Trump anunciaba un arancel nuevo. En el 2022 la bolsa cayó un 20%. En el 2020 vimos crecer la bolsa. Pero no olviden el desplome por el COVID que vimos a mediados del año 2020. Las acciones suben y bajan. Si no sabe encontrar una buena inversión, si no maneja su emoción y compra caro y vende barato, no solo no verá estos retornos, sino que perderá dinero. Por otro lado, al poner esos $500 extra al mes en su hipoteca, lo primero es no aplicarlos a pagos futuros. Debe designar que este dinero extra que está pagando se destinará a su capital, al saldo principal, ya que de lo contrario no obtendrá ninguno de esos ahorros reales. Al ponerlo en su capital y principal, hace 2 cosas. La primera es que construye capital en su casa porque va directo al principal. Y la número 2 es que es un dólar sobre el cual no tiene que pagar intereses. Así que es muy valioso cuando paga este dinero extra a su hipoteca, porque todo ese dinero va directamente a tener un saldo principal más bajo. Por eso lo segundo a pensar después del riesgo es ¿dónde está en su hipoteca? ¿Estás en las primeras etapas, en la mitad o cerca del final de tu hipoteca? La ubicación en la que te encuentres afectará considerablemente el impacto de este dinero extra. Tu banquero actúa de manera astuta al priorizar los pagos. Desde un punto técnico, se trata de amortización. Y lo que eso significa es que si está pagando $3,000 al mes por su hipoteca, eso no significa que $1,500 vayan a su banquero y $1,500 vayan a su capital, es decir, aumentando el capital. Está amortizado, lo que significa que en la parte inicial de su hipoteca, la mayor parte de su pago hipotecario va directamente al bolsillo de su banquero como interés. Hacia el final de su hipoteca, al término de los 30 años, ahora muy poco va al bolsillo de su banquero en intereses y la mayor parte de su dinero va como capital, lo que significa que al inicio de la hipoteca, cuando solo paga interés, es mucho más potente construir ese capital y reducir el interés a pagar con esos dólares extra. Hacia el final de su hipoteca, pagar ese extra no le da más por su dinero porque no ahorra interés. Vea esta tabla de amortización. Si tuviera una hipoteca de $500,000 después del primer año, habría pagado unos $36,000 al banco, $3,000 al mes. Pero de los $36,000 que pagó al banco, solo $6,100 fueron al capital, a la plusvalía. Los otros 29,000 y tantos mil fueron como interés. Y se mantiene así a favor de los bancos hasta el año 19. El año 19 de una hipoteca de 30 años es cuando la mayor parte de su pago de $3,000 va a sus propios bolsillos como capital y menos de la mitad va al bolsillo del banquero con intereses. Le ha tomado casi 2 décadas antes de que la mayoría de cada dólar que paga al banco vaya al capital de su casa. Por eso, cuanto antes esté en la hipoteca, mayor beneficio obtendrá al liquidar esta hipoteca. Si está cerca del final del plazo de su hipoteca, pues ahora no es tan efectivo pagar esa hipoteca. Por cierto, si quiere ver cuánto paga en interés contra capital, solo pida a su hipotecaria una hoja de amortización y deben mostrarle cuánto va a interés y cuánto a capital. Así que lo primero a considerar es el riesgo. Lo segundo es en qué etapa de su hipoteca se encuentra.
Lo tercero es su estilo de vida y situación financiera actual. Y aquí es donde quiero recordarle que si usted es o desea ser un inversor, prepararé una clase magistral de inversión totalmente nueva y gratuita, donde te mostraré cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. Te revelaré el sistema preciso que mi firma y yo empleamos para investigar inversiones antes de que sean noticia. Y como bono gratuito por registrarte, también obtendrás acceso a los informes de mercado, que es mi boletín para inversores, completamente gratis. Si quieres la clase magistral y los informes de mercado gratis, solo regístrate. El enlace está en la descripción de abajo. Cuando se trata de dónde te encuentras en tus finanzas personales, lo básico que quiero que entiendas es que si no tienes una base financiera establecida, es decir, que no tienes al menos $2,000 ahorrados para una emergencia. Y si tienes deuda en tarjetas de crédito, no deberías considerar invertir tu dinero en este momento. Primero debes asegurar tu base financiera. Por lo tanto, ahorra al menos $2,000, ojalá más. Luego, debes pagar las deudas de tus tarjetas. Esas son las de alto interés. Paga esas cosas antes de pensar en pagar tu hipoteca o incluso invertir en acciones, porque esas cosas pueden hacerte mucho daño. Debido a que cuando algo inevitablemente salga mal, si no tienes fondos para cubrirlo, como les sucede a muchos estadounidenses, pues entonces recurres a la tarjeta para pagar el aire acondicionado roto, la fractura del brazo de tu hijo, la ventana rota. Son cosas para las que puedes planificar porque la vida pasa. El número 1 fue el riesgo de invertir en bolsa versus pagar la hipoteca. Número 2, hablamos de cuánto tiempo te queda en tu hipoteca, porque cuanto antes estés en tu hipoteca, más poderoso es para ti pagar esa hipoteca pronto en lugar de más tarde en la hipoteca. Se obtiene menos provecho. Luego, el número 3, se trata de tu estilo de vida. ¿Qué otras deudas tienes? ¿Tienes deudas de alto interés? Esas cosas tienen más prioridad que poner tu dinero en el mercado de valores solo para establecer tus finanzas. Luego tenemos el número 4, entender tus metas, porque algunos de ustedes dirán, Jasprit, quiero viajar por el mundo en primera clase. En realidad, al diablo con eso. Quiero viajar en un jet privado, quiero tener un coche de lujo, quiero tener cosas bonitas. Genial. Otros dirán, Jasprit, solo quiero no preocuparme por el dinero, no quiero estresarme por el dinero, no quiero esa carga financiera. Esa meta que te has fijado modificará la manera en que utilizas tus recursos económicos. Algunos de ustedes más agresivos que quieren cosas mejores y más grandes tendrán que asumir más riesgo, porque la verdad es que más riesgo para mayor ganancia potencial. No está garantizado, pero si quieres más ganancia potencial, debes estar dispuesto a asumir más riesgo. Si tu meta es viajar por el mundo en primera clase y tener todos los lujos o jet privado, pues entonces tienes que estar dispuesto a asumir más riesgo. Podría ser invertir en acciones, podría ser empezar tu negocio, lo que sea, pero debes hacer cosas con mayor potencial de ganancia. Si solo quieres ser libre y no tener que estresarte por el dinero, si esa es tu meta, pues entonces eliminar este costo de tu vida te dará un poco más de margen para respirar. Así, cuando vayas a invertir, tienes menos gastos de qué preocuparte. Por último, debes pensar en la riqueza, y la mejor forma de explicarlo es hablando de mi situación personal, porque cuando pienso en ser rico, para mí significa, primero, no preocuparme por el dinero, pero segundo, tener ingresos de mis inversiones que pueda usar para pagar mi vida. Y aquí es donde no estresarse por el dinero significa para mí no preocuparme por las cuentas. Detesto el ciclo de los pagos. No me gusta la idea de tener que realizar pagos constantes al banco porque, desde una perspectiva mental, es un coste fijo que debo asumir. Cuando tienes casa, debes pagar la hipoteca si la tienes, pero incluso pagada, necesitas dinero para impuestos, seguro, mantenimiento y todo lo demás. Y aquí es donde tener el ingreso para alimentar esa riqueza es muy importante también. Porque cuando pienso en volverme rico, para mí, eso significa tener suficiente flujo de caja pasivo proveniente de mis inversiones para cubrir mis gastos, pagar mis cuentas y vivir mi vida. Eso para mí es riqueza. Tener suficiente flujo de caja para cubrir tus gastos. El problema con tu casa es que no da ingresos. La única forma en que puedes ganar dinero con tu casa es si, número 1, vendes la casa. O número 2, si sacas dinero de la casa con una refinanciación para sacar efectivo. Pero si haces eso, tienes que devolver ese dinero más intereses. Así que necesitas ingresos para pagarlo. Y el error que cometen muchas personas es considerar su casa como su única inversión, pensando que si liquidan su casa, obtendrán riqueza generacional porque ahora poseen ese gran y bonito activo, que es mi casa. Y ahora soy rico. Pero aún debes pagar impuestos prediales, aún debes pagar el seguro y debes tener eso en cuenta ahora mientras planeas esta riqueza. Porque sí, cuando liquidas la casa, te da esa libertad, esa tranquilidad porque ya no tienes una hipoteca. Me encanta esa idea, pero también debes recordar por el otro lado que todavía tienes gastos que cubrir. Usted tiene sus impuestos prediales, su seguro, y todavía tiene sus otras cuentas que desea liquidar.
Y esas cosas requieren un ingreso que su vivienda no le va a generar. Su casa solo le dará dinero si la vende o hace una refinanciación con retiro, que igual debe pagar. Ahí debe pensar en el ingreso. ¿Cómo lo obtiene? Ahí entran sus inversiones. Por eso es vital invertir su dinero. Puede obtener este ingreso de acciones con dividendos, de un negocio o de propiedades de alquiler. Hay muchas formas de obtener ese ingreso, pero la idea es que necesita tener ingresos para pagar el estilo de vida que usted lleva, y eso constituye la verdadera riqueza. Por lo tanto, cuando deba decidir si liquidar su hipoteca o invertir su dinero, hay 5 preguntas que debe plantearse. El número 1 es entender el riesgo. ¿Está bien asumir el riesgo de invertir en el mercado de valores versus el no riesgo de pagar su hipoteca? El segundo es entender su hipoteca. Si se encuentra en las primeras etapas de su hipoteca, es más conveniente liquidarla o hacer pagos extra, ya que así pagará menos intereses anualmente en el futuro. Cerca del final de su hipoteca, cada dólar adicional que usted paga no le ofrece un mayor rendimiento, simplemente está liquidando la hipoteca con mayor celeridad. El tercero es entender su estilo de vida. Si tiene otras deudas, malos hábitos financieros, debe arreglarlos. Y si tiene deudas de alto interés como la de tarjetas de crédito, pague eso antes de hacer cualquiera de estas 2 cosas. El cuarto es entender sus metas. Si quiere vivir bien y a lo grande, debe tomar riesgos mayores. Y ahí es donde invertir su dinero, ya sea en acciones o en su negocio, eso le dará mejor oportunidad de lograr el estilo de vida versus solo pagar la hipoteca, que no es riesgosa. Eso no le dará la mayor ganancia. Y finalmente, entender qué significa la riqueza para usted, porque para mí son 2 cosas distintas. El primero es no preocuparse por los pagos, porque odio el juego de los pagos, pero también es tener el ingreso, y la única forma de obtener el ingreso es invirtiendo su dinero, así que asegúrese de tener ambos, porque esa es la única forma de ser verdaderamente rico. Si es o quiere ser inversor, tengo mi clase magistral gratuita abajo en la descripción, y si obtuvo valor de este video, el mejor agradecimiento es una referencia, así que comparta este video con un amigo, familiar, colega o inversor. Así podemos seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. El 1 de diciembre de 2025, la Reserva Federal cambió su política económica al terminar la reducción cuantitativa. Lo que eso significa en lenguaje sencillo es que la Fed pasó de intentar quitar dinero extra de nuestra economía a imprimir más. Como lo sé, porque el 2 de diciembre, un día después de que la Fed terminara la reducción cuantitativa, la Fed imprimió 13,5